buenas tardes, buenos días o buenas noches. De nuevo estoy con vosotros para hoy mostraros un poquito más de de los ruidos que nos afectan a nuestra radio. Como sabéis, nosotros venimos sufriendo, por lo menos los que vivimos en ciudad, pues una serie de ruidos que hacen que nuestras radios pues no funcionen bien del todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hacen que la señal que nos llega pues esté siempre enmascarada con un ruido, pues ya sea el ruido térmico, el ruido magnético, el ruido de la Tierra, el ruido del atmosférico, en fin, yo qué sé, cualquier tipo de ruido de esos, y luego, bueno, pues todos los otros ruidos que aparecen debido pues a que nosotros tenemos un enchufe con un cargador y que nos está metiendo un ruido horrible, o el ascensor cuando arranca, o la nevera, o perdón, o la yo qué sé, los LEDs que encendemos, las lámparas, en fin, todas esas cosas. Entonces, como no tengo yo un generador de eso, lo que sí voy a, porque quiero mostraros cómo son esos ruidos, lo que sí vamos a hacer es hacerlo con una pequeña simulación, con un programa que es muy interesante y que simula todo esto. Fijaros que yo he puesto aquí un generador de ruido, bueno, pues es el generador de ruido atmosférico, el ruido normal que tenemos en la radio. Es un ruido que es alguna vez lo tenemos más alto, alguna vez lo tenemos más bajo, pero en general siempre está. Luego voy a poner una modulación, en este caso voy a poner una sinusoide, aunque podría ser una banda lateral, o podría ser una FM, o podría ser lo que sea. Esto no os preocupéis, simplemente quiero que veáis cómo es. Y luego meteré aquí el ruido impulsivo, pues ese que generan los LEDs, o generan el ascensor cuando arranca, o yo qué sé, cosas de esas que tenemos. Entonces van a ir todos al osciloscopio y luego voy a ir sumándolos de alguna manera para que veáis los efectos que tienen sobre esa sinusoide el ruido que se genera. Entonces, bueno, os he puesto aquí un osciloscopio y este osciloscopio nos va a mostrar en tiempo real este ruido que se está generando y las sumas, en este caso, ¿vale? En principio, ahora vamos a ver el ruido, digamos, atmosférico, normal y corriente, vamos a ver la sinusoide y vamos a ver la suma del ruido normal, este que tenemos atmosférico, con la sinusoide, y aquí veremos cuando lo conectemos la suma con el ruido impulsivo. Entonces le damos aquí a simular y aparecerá el osciloscopio. Bueno, pues aquí tenemos ya el osciloscopio, como podéis ver. Fijaros que tengo aquí arriba el ruido. Este es el ruido, digamos que atmosférico, el ruido que tenemos todos en la antena. Es un ruido que no, eso no hay manera de quitártelo, no lo podemos quitar, pues si cuando él quiere, ¿no? Cuando el ruido esté bajo o es más o menos, bueno, pues podemos tenerlo de un cierto nivel, pero siempre está. Esta es nuestra señal modulada, en este caso es como si fuera una FM, pero esto podría ser también una señal, digamos que en banda lateral, es lo mismo. Yo lo único que quiero es que veamos los efectos. Luego aquí tengo el ruido impulsivo, son una serie de pulsos que están dándonos, imaginaros un diodo LED o alguna cosa de estas. Y bueno, pues aquí la primera señal que ya tengo, que es esta sinusoide a la que le está afectando este ruido. Como veis, bueno, pues la señal se distingue, pero bueno, tiene un cierto ruido que, bueno, pues nos va a molestar bastante. En una modulación de FM no molesta tanto porque lo que se hace es ver los pasos por cero de la señal para demodular la señal. Y bueno, pues el ruido este que hay por aquí de amplitud no se notaría tanto, pero en una banda lateral o algo así, pues se nota mucho. Fijaros que ahora mismo simplemente estoy sumando esta señal con el ruido. Y esto es lo que tendríamos en nuestro receptor. No hay otro tema, no hay ninguna cosa más. Ahora voy a sumarle el ruido impulsivo, este que vemos aquí. Y lo vamos a hacer, bueno, pues haciendo aquí, poniendo este puentecito que hay aquí, que si os dais cuenta, pues es un sumador de 3 señales. Le he puesto una resistencia de 1K para que no afecte. Y le voy a dar otra vez a la simulación. Mirad lo que pasa. Mirad, como veis, aquí está la sinusoide, que sigue estando aquí, el ruido que sigue estando aquí, el impulso, pero mirad que tenemos ya aquí el ruido impulsivo sumado a nuestro ruido.
Así es más o menos como llegaría la señal en nuestra radio. Podemos ponerla, no sé, con otra base de tiempos, pero mirar, esta sería la señal recibida. Mirar aquí la sinusoide bien, aquí los pulsos que tenemos aquí, que bueno, los he puesto periódicos, pero pueden ser como quieran. Y aquí ya veis que nos está fastidiando mucho. Esto se nota normalmente un ruido así como un ruido así un poco de carraca en nuestro analizador, o sea, perdón, en nuestro transceptor. Entonces, bueno, pues para poder vivir un poquito mejor, los fabricantes han hecho pues una serie de filtros. Filtros que atenúan este ruido, lo que pueden, y filtros que atenúan el noise blanker o sea, que se llama noise blanker, que es el que atenúa este ruido impulsivo. Con lo cual podríamos recuperar de alguna manera esta sinusoide un poquito mejor, no tan afectada como está aquí. Entonces, dependiendo de cómo sea este filtro, pues bueno, vamos a tener una sinusoide mejor o peor, en este caso nuestra modulación mejor o peor. Pero bueno, ya veis aquí los dos tipos de ruido más importantes que puede haber, ¿no? Son ruidos que además los tenemos casi todos. Bueno, luego os hablaré también en este vídeo de lo que también el control automático de ganancia, el CAG, nos ayuda a evitar ruido. Y es que si nosotros cuando estamos modulando, como aquí, tenemos el control automático de ganancia muy rápido, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros tengamos un descanso, o sea que aquí no haya señal, bueno, pues este ruido aparecerá. Y este ruido, imaginaros que aquí yo corto de aquí a aquí, porque esta parte hemos dejado de hablar pues entre palabra y palabra, ¿no? Hemos dejado de hablar y aparece este ruido que está aquí, aparece. Y ese ruido es muy molesto, ese ruido es muy molesto. Bien, si nosotros cogemos el control de automático de ganancia y hacemos que funcione un poquito mejor, quiero decir que vosotros cogéis con el control de RF, lo vais bajando, vais bajando la amplificación de RF, lo que va a ocurrir es que este ruido va a disminuir. Y cuando haya un hueco de aquí a aquí, entre palabra y palabra, ese ruido será menor. Luego ya estáis viendo que tenemos tres posibilidades. Un eliminador de ruido, que va a quitar este ruido de aquí. Es lo que se llama NR. Un ruido aquí, que es un ruido impulsivo, que tendremos otro filtro que es lo que llamamos noise blanker, y luego, bueno, pues si actuamos sobre el control automático de ganancia, pues tendremos también una mejora sustancial. Claro, me diréis, ¿y cómo quitan este ruido de aquí? O sea, ¿cómo lo quitas una vez que ya está sumado? ¿Cómo lo quitas? Bueno, pues hay procesos, lo hacen siempre por un procesado digital de la señal, por lo que se llama un DSP. Entonces, ¿qué es lo que hace el DSP? Bueno, pues el DSP lo que hace es lo siguiente. Mira la correlación que hay aquí entre la señal nuestra, nuestro volumen de voz, nuestra forma de hablar, nuestro tono y tal. Y de esa manera, todo eso lo correla y de alguna forma extrae características de nuestra modulación. Evidentemente, todo lo que no sea esa característica de nuestra modulación será ruido y directamente lo elimina o lo atenúa. Mejor que eliminar, digamos que lo atenúa. Entonces, no es que nosotros cojamos y filtremos esto, que no se puede filtrar porque se está uniendo en el aire directamente a nuestra señal, está entrando en nuestro receptor y está así, ¿no? Porque si fuese así era muy fácil, se ponía aquí un filtro y ala, esto fuera y ya está. No, pero ya está sumado. Entonces lo que hace el procesado digital es, digamos que mira esta señal, la analiza e intenta sacar características de ella, pues lo que os he dicho antes. El tono de voz, la forma de hablar, la frecuencia vocal, aquí vería la frecuencia, y a partir de ahí, pues bueno, de alguna forma estaría buscando esta señal.
Evidentemente todo lo que no está, pues es el ruido. Y luego, ese sería cómo funciona el noise reduction, ¿no? El NR. Pero ¿cómo quita el noise blanker? Aquí es más fácil. Aquí es mucho más fácil, porque fijaros que el noise blanker son pulsos que se ven aquí por encima de nuestra sinusoide. Luego aquí es mucho más fácil hacer un filtro que eso lo recorte, estas crestas de aquí las recorte, y entonces directamente ya pues tengamos una sinusoide muchísimo mejor. He de decir que este filtro, el Noise Blanker, suele funcionar muy bien, tanto quizás mejor que el NR, pero los dos porque esto es más efectivo, es más fácil de sacar que hacer una correlación de la señal, analizarla, en fin, eso es más complicado. Pero digamos que en los nuevos equipos, en nuevas radios, estos filtros, debido a que llevan ese procesado digital de la señal, pues se hacen muy bien y de alguna manera pues nos ayuda muchísimo a mejorar. Os voy a poner una serie de ejemplos aquí seguidamente a esto que estoy hablando, y vais a ver como por ejemplo el Noise Blanker pues quita 4 santiagos a la señal, o sea, perdón, al ruido, le quita 4 santiagos. Y luego el NR lo que va a hacer es hacer que la voz salga más clara y salga del fondo del ruido. Luego ya, pues veremos cómo afecta el CAG. He de deciros que, bueno, pues es una cosa que es complicado ponerlo en un vídeo porque es difícil captar en algún caso esa diferencia, a lo mejor mínima en una cámara, pero que resulta muy evidente si lo estáis oyendo con vuestros oídos directamente o si os ponéis unos auriculares. Pero bueno, esta introducción es la que yo quería daros y espero que os haya quedado un poquito claro qué es cada uno de estos ruidos, y veamos cómo ahora un equipo, un 7300, un Icon, lo más o menos atenúa. Digo Icon, como podía decir Yaesu, como podía decir Keyboard, que los aparatos nuevos pues lo tienen. Los aparatos que ya son antiguos, que no tienen esto, bueno, pues tienen la solución de los altavoces con DSP, altavoces que no valen mucho, por unos 100 y pico euros lo tenéis, y esto pues ayuda muchísimo a reducir el ruido. Así que nada, vamos a ver cómo funcionan estos filtros. Bueno, hoy os quiero enseñar una serie de filtros que funcionan muy bien en las radios y que es muy interesante tenerlos activados en algún caso, ¿no? Son el NB y el filtro NR. Voy a enseñaros primero el efecto del filtro NB. Es un filtro que, bueno, sirve para ruidos impulsivos, que solemos tener muchos en las ciudades, pues como por ejemplo, yo no sé, de motores, no sé, algún regulador cuando estáis cargando algún teléfono, alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero que veáis el efecto. Me gustaría que miraseis aquí en el Smitter, que está ahí, para que veáis el efecto. Voy a subir el volumen para que podáis oírlo y vais a ver cómo el filtro actúa muy bien en este tipo de radio, aunque también hay otras radios que funcionan muy bien. Mirad, escucharlo primero. Bien, lo estáis escuchando. Ahora voy a dar y aquí aparecerá la marca de NB, de que el filtro está puesto, y veréis cómo se reduce el ruido en el Smitter y en el sonido. Mirad. ¿Veis? Lo he puesto, el ruido se ha ido a Santiago 5 y se ha quitado ese ruido raro ahí que había impulsivo. Y fijaros que ha habido una reducción de pues prácticamente 4 santiagos, teniendo en cuenta que cada santiago más o menos son 6 dB, 6 por 4, 24 decibelios de atenuación, lo que es muchísimo en el ruido, lo que es muchísimo. Entonces veis que es un filtro muy interesante de utilizar. Este filtro es bueno utilizarlo también con el control de sensibilidad,
porque al poner el control de sensibilidad y además poner el control automático de ganancia bajo, ¿qué es lo que vamos a obtener con eso? Pues vamos a obtener que cuando estemos oyendo a un corresponsal, cada vez que este hombre deje de hablar, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que no va automáticamente el ruido a subir, porque el control automático de ganancia intentaría subir el ruido cuando no hay nada, intentaría subir la señal porque no hay nada. Al hacerlo lento, bueno, pues podemos hacer que no suba o que suba muy despacio y poder no oír ese ruido de fondo. ¿Veis? Lo conecto otra vez, he bajado la sensibilidad, y mirar cómo sube ahí el ruido y se nota otra vez. Bueno, creo que es una prueba muy buena y creo que debéis utilizarlo en vuestras casas si tenéis alguna zona ruidosa y tenéis alguna zona donde está la cosa complicada, o algún vecino que ha puesto algún aparato que no podéis controlar, etcétera, etcétera. Bueno, pues os voy a mostrar otro filtro muy interesante, que es el NR, que bueno, lo que hace es quitar el ruido, el ruido que nos molesta de fondo y que es una cosa que es muy molesta para el oído. Estos equipos ya tienen procesado digital de la señal, tienen un DSP y son capaces de quitar ese ruido y poder extraer la modulación de una forma bastante buena. Hay también altavoces que hacen esto, no solamente los equipos. Si no tenéis un equipo de estos, tenéis altavoces por ahí que lo hacen. Pero bueno, así que os voy a probar. Primero os lo voy a enseñar aquí con, vamos a poner esto aquí. Fijaros que tengo puesto el filtro NB, que ya lo sabéis de antes, porque ya me he dado cuenta que aquí pues funciona muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es, pondré el NR, que lo veis que aparece aquí, o que se quita, o lo quito, ¿no? Entonces vamos a ver si cogemos alguna persona que esté hablando y vamos a ver qué efecto tiene sobre este tema. Vamos a ver. Y ahora, bueno, ya he buscado a alguien y bueno, vamos a ver la prueba cómo funciona. Voy a subir el volumen y veréis aquí en la pantalla, lo voy a poner aquí el NR que sale o no sale. O que lo tengo puesto o no lo tengo puesto. Te voy a subir el volumen, ahora mismo no está puesto. ¿Estáis oyendo ahí? ¿No se oye? Lo pongo. Lo quito. Lo pongo. Como veis, se quita mucho el ruido. Bueno, pues como veis es otro filtro que funciona muy bien y que para cuando estamos aquí en una frecuencia con ruido, pues es muy interesante. Aquí podéis ver también con el osciloscopio que tiene la posibilidad del icon de ver cómo el ruido mejora, cómo mejora la relación señal-ruido. Mira, por ejemplo, ahí estáis viendo muy bien, está hablando una persona y le estáis viendo perfectamente su sinusoide, ¿no? Si le quito el filtro de ruido, mirar que ahí el ruido ya pues distorsiona un poco la señal, y sale ahí pues como ya muy mezclada, ¿no? Si ahora lo pongo, fijaros cómo limpia la señal, voy a aflojar el ruido, o sea el sonido. Fijaros cómo limpia la señal, cómo está saliendo ahí la sinusoide, ahí se ve bien la sinusoide y no se la ve distorsionada. Voy a bajar el nivel un poquito, ahí la veis, y bueno, ahora le pongo el filtro, o sea, le quito el filtro y fijaros cómo ya
la señal se distorsiona. Y aquí, bueno, pues aquí se ve ahí como ya está el ruido mezclado. Lo vuelvo a poner y mirar cómo... Espera, lo vuelvo a poner y mirar ahí como ya la señal sale un poquito mejor. Otro tema interesante es la respuesta del CAG, el control automático de ganancia. Si os dais cuenta aquí, el control automático de ganancia, miráis ahí en el Smitter, está muy rápido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando habla alguien, en el momento que deja entre palabras o deja de hablar, pues rápidamente el CAG se levanta y bueno, pues de alguna manera mete ruido, porque el ruido de fondo está ahí y lo eleva. Fijaros que si yo pongo el CAG, me voy aquí, bueno, en cualquier radio lo podéis hacer, en vez de en fast, lo ponemos en slow, mirar ahora lo lento que es esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no baja hacia abajo, hacia quizás Santiago 1, Santiago 2, y no le da tiempo al CAG a aumentar su ganancia y aumentar el ruido. Por eso se suelen oír mejor las conversaciones. Vamos a ver si localizamos alguna y lo vemos. Ahora aquí, vamos a ver aquí. Aquí parece que hay alguien. Bueno, habéis visto que he quitado el ruido, el filtro de ruido, y se oye mejor, se oye peor, ¿no? Mirad, ahora pongo el CAG, está rápido, lento, perdón, lo pongo rápido. Se oye peor. Una salutació per tots, ja ens sentirem a la tarda. Una abraçada, adéu-siau a tots. Habéis visto, ¿no? La diferencia.